Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las transformaciones urbanas más, fascinantes de la historia reciente. Es un caso que de verdad nos hace repensar todo lo que creemos posible en una ciudad. A ver, ¿qué pasaría si una ciudad así de la nada pudiera reescribir sus propias reglas? Suena como a ciencia ficción, ¿no? Pues, créanlo o no, es exactamente lo que pasó en Lima, Perú. Y para entender esto, tenemos que viajar a 1984. En ese año, el antropólogo José Matos Mar dijo algo que fue casi una profecía. Sus palabras capturan la esencia de un choque de trenes inevitable. El Perú oficial contra una fuerza social que simple y sencillamente no se podía parar. Y esa tensión, esa tensión lo cambió absolutamente todo. Ok, entonces, para poder entender la Lima de hoy en día, primero hay que ver sus dos caras, porque hay una división muy profunda que marca toda su historia y, claro, su presente. Por un lado, tenemos lo que podríamos llamar la ciudad oficial, la planificada, la legal, la que tiene sus raíces en la herencia criolla e hispánica. Y por el otro, está la ciudad real, la que es vibrante, la que se construyó a sí misma, la que nació del mismísimo corazón de los Andes. Son literalmente dos mundos chocando en el mismo lugar. Pero, ¿cómo se llegó a esta fractura tan grande? Bueno, la respuesta está en una migración masiva, un éxodo que en el fondo nos cuenta la historia de Perú como una nación inconclusa. Y esto no pasó de la noche a la mañana. La presión se fue acumulando por siglos, ¿eh? Miren, desde la conquista en 1532, que ya partió la sociedad en dos, luego los primeros movimientos populares urbanos en los años 20. Pero la verdadera explosión, el punto de quiebre, llegó en los años 40. Ahí es cuando una marea humana empezó a bajar de los Andes y para los 50 ya estaba dando vida a las famosísimas barriadas. Para que se den una idea de la escala, es que es difícil de procesar. En poco más de 40 años, entre 1940 y 1984, la población de Lima se multiplicó por 10. O sea, pasó de unas 650,000 personas a casi 6 millones. Eso no es crecer, no. Eso es, literalmente, una explosión demográfica. Claro, un fenómeno de esta magnitud, de esta escala, necesitaba un nombre. Hacía falta un concepto que lograra capturar la esencia de esta irrupción social. Y ese concepto fue el desborde popular. Y fue precisamente José Matos Mar, el antropólogo del que hablamos, quien le dio nombre en su libro, que fue toda una revolución, desborde popular y crisis del Estado. Este libro se convirtió básicamente en la llave para poder entender el nuevo Perú que estaban haciendo. Pero a ver, ¿qué es exactamente esto del desborde popular? Imaginen una ola gigante de gente. Gente que se siente ignorada, que está en crisis y que un día decide, ¿saben qué? Las reglas que existen ya no nos sirven. ¿Y entonces qué hacen? Crean las suyas. Así de simple. Nuevas normas, nuevas formas de ganarse la vida, una nueva manera de vivir totalmente al margen de lo que dictaba el Estado. Y las características de este fenómeno son clarísimas. Primero, es una modernización que nace desde la gente, desde abajo, no es algo impuesto. Segundo, desafía o más bien se salta las leyes oficiales. Y tercero, y esto es clave, nace porque el Estado simplemente no está ausente. Y eso obliga a la gente a ingeniárselas, a inventar sus propias soluciones para todo. Dónde vivir, cómo trabajar, cómo organizarse como comunidad. Muy bien, ya entendimos el qué pasó. Ahora vamos a ver el cómo. ¿Cómo exactamente se reescribe una ciudad entera, ladrillo por ladrillo? Porque si uno lo ve desde afuera, a primera vista, parece un caos total. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿De verdad es caos? ¿O más bien estamos viendo el nacimiento de un nuevo tipo de orden? Un orden con sus propias reglas. Y para explicar esto, hay otro concepto fascinante, la fronterización. Pensemos en esto como si fuera una nueva frontera. Pero no como en las películas del lejano oeste, no, sino en los bordes de la ciudad. Un espacio donde las viejas leyes, sobre todo las de propiedad, como que se disuelven, se evaporan. Y ahí mismo nacen nuevas reglas, nuevas instituciones. Es un ciclo constante de destruir lo viejo para crear algo nuevo.
Y lo increíble es que este proceso, que parece tan caótico, en realidad seguía un guión casi perfecto. Paso 1. La ocupación. Grupos organizados tomaban un terreno. Paso 2. Construir hechos consumados. O sea, levantaban sus casas, primero con esteras, luego con ladrillos, hasta un punto en que sacarlos de ahí era demasiado caro y complicado. Paso 3. La comunidad se organiza. Ellos mismos consiguen agua, seguridad, lo que necesiten. Y el paso final, al Estado no le queda de otra. Tiene que reconocer que ese barrio ya existe y con el tiempo termina dándoles los títulos de propiedad. Pero ojo, esto iba mucho más allá de construir casas. Lo que se estaba forjando en ese momento era el alma de una nueva Lima, una identidad completamente nueva, mestiza, vibrante, que iba a cambiar la cultura del país para siempre. Y si alguien quiere una prueba del poder de esta nueva cultura, solo hay que ver lo que pasó en 1975. El funeral de un cantante folclórico andino, Víctor Gil, el picaflor de los Andes, sacó a más de 100.000 personas a las calles de Lima. ¡100.000! Fue una demostración de fuerza cultural como nunca se había visto. Y claro, si esta nueva Lima tuviera una banda sonora, una canción que la represente, esa sería, sin ninguna duda, la música chicha. El sonido perfecto de esta fusión. La chicha es como un cóctel musical explosivo. Imaginen, agarra las melodías a veces melancólicas del huayno andino, le pone el ritmo súper bailable de la cumbia que venía de Colombia y a todo eso le mete la energía y la distorsión del rock, con guitarras eléctricas y órganos. Es literalmente el sonido de un nuevo mestizaje, el que nació en esas calles. Al final, la historia de Lima no es solo la historia de Perú. Es una lección universal que nos deja con una pregunta muy poderosa y súper relevante hoy en día para muchísimas ciudades del mundo. ¿Qué es lo que pasa con todo lo bueno y todo lo malo cuando la gente simplemente decide construir sus propias reglas?